Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Hola, un saludo desde Bruselas, el Foro Europeo de hoy que una vez al mes emitimos desde la sede del Parlamento Europeo. Propone un tema que, en mi opinión, plantea un interrogante en su enunciado mismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la política europea de comunicación? ¿Y cómo llegamos a este tema? Podría decir que es la excusa para adelantar las expectativas que tenemos en torno a una iniciativa que se espera se ponga en marcha muy pronto, que se trata del proyecto Radio Europa, en el que Radio Nederland está involucrada. Y con las mejores intenciones queríamos enmarcar este proyecto dentro de un plan integral de la Unión Europea, pero por supuesto la pregunta invariablemente debe ser si existe una política de comunicación europea. Y esta es la pregunta que voy a formular inmediatamente a los invitados que me acompañan hoy, que además debo acotar, ¿no? Esta tarea se me hizo muy difícil, es decir, tratar de entender qué hay detrás de esta política de comunicación en el continente. Me acompañan hoy desde Madrid Luis Herrero Tejedor, es periodista y eurodiputado del Partido Popular, responsable además de varios proyectos sobre el tema. Muy gentilmente nos atiende allí. Muy buenos días, señor Herrero Tejedor. Hola, buenos días. Muy buenos días. También me acompaña Jean-Paul Martos, aquí en el estudio en Bruselas. Él es director editorial de Enjeux Internationaux y colaborador del periódico Le Soir. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Y José Cepeda, director del Departamento Español de Radio Nederland. Quisiera comenzar con el eurodiputado porque, como decía, pienso es la persona idónea para despejar esta duda. ¿Existe, diputado Herrero Tejedor, una política europea de comunicación? Vamos a ver, si apelas a mi condición de eurodiputado, mi obligación sería decirte que existe una política de comunicación, pero como yo tengo en mis venas sangre más periodística que política, te tendré que decir que lo que existe es la voluntad de que haya una política europea de comunicación. Y eso es lo que se ajusta a la realidad, me da la impresión. Nosotros en el Parlamento hemos hecho varios informes sobre la estrategia de información y comunicación y hemos hecho una serie de recomendaciones a la Comisión y a la comisaria Wallström para que de una vez y por todas se pueda poner en marcha una verdadera política de comunicación. Pero hay algunas dificultades, digamos, de carácter procesal, por decirlo de alguna forma. Uno de los problemas con el que nos encontramos es que no hay una base jurídica clara para que las instituciones europeas puedan intervenir y marcar una adecuada política de información y comunicación. Y ese es uno de los problemas que no hemos sido capaces de solventar todavía, a pesar de que hemos propuesto algunas fórmulas de carácter muy técnico que no tendrían, yo creo, gran interés para los oyentes, a propósito de cómo poder conseguir ese soporte, esa base jurídica que permitiría construir una política de información y comunicación adecuada. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta y hablando con toda sinceridad, yo creo que no podemos hablar de una política de información, de comunicación, sino de el propósito de que exista. Eso es lo que se ajusta más a la realidad. Señor Jean-Paul Martos, como dice el eurodiputado, es decir, están las intenciones, hay muy buenas intenciones, pero se dificulta instrumentar esto mismo. Bueno, yo creo que hay prácticas de comunicación desde hace muchos años de parte de las instituciones. Hay departamentos, hay programas que insisten mucho en comunicar las políticas de la Unión Europea. Lo que sí también hay una voluntad. En los últimos años ha habido una serie de reuniones, de debates para tratar de definir una mejor política global de comunicación de la Unión Europea. Incluso hubo este libro blanco que sirve de base a muchas reflexiones. Pero yo creo que todavía faltan mucho los instrumentos que se tendrían que desarrollar para poder tener una política integrada de comunicación, integrada entre las instituciones que tienen muchas veces desacuerdos, y eso es bueno que tengan desacuerdos a nivel democrático, pero yo creo que también hay desniveles entre los países. Hay países en que hay una especie de seguimiento de las políticas de comunicación de la Unión Europea, seguimiento a nivel nacional o local. Hay países en que no hay, o incluso en donde hay trabas o incluso oposiciones a que se difunda una visión europea un poco más central. Así que yo creo también que el problema fundamental a nivel de comunicación es que hay que bien hacer la diferencia, y a veces creo que no se hace, entre
la comunicación y la información en la Unión Europea. Y creo que como periodista, yo pienso que lo mejor sería todavía desarrollar mucho más la parte de información, mucho más que pensar en comunicación, que sería vender un ser europeo casi perfecto, que se irritaría de críticas o de mostrar los desacuerdos. Yo creo que la vitalidad de Europa se presta mucho a informar bien, y que eso se necesita de parte de la Comisión y de parte de las instituciones aceptar que Europa es una creación democrática con desacuerdos, batallas, debates, polémicas, y eso es comunicar. Sobre eso hay que comunicar, sobre la vitalidad democrática, más bien que sobre resultados, programas, en que no se apreciaría mucho una crítica de parte de la prensa o de parte de la población. José Cepeda, se busca fomentar el debate y para eso se pretende la complicidad de los medios de comunicación. ¿Satisfacen, en tu opinión, estos medios en sus países las expectativas de Bruselas? Bueno, es que depende. Yo creo que lo que ha existido siempre dentro de la Comunidad Europea y luego dentro de la Unión Europea son bastantes iniciativas dispersas, incoherentes respecto de la propagación de la información y de la comunicación como entidad. Por eso que tiene razón Luis Herrero Tejedor, que es imprescindible buscar otro modo mucho más coherente, mucho más coordinado, mucho más centralizado en el buen sentido de la palabra, que haya un vector que sea capaz de irradiar información que luego los ciudadanos puedan debatir. Creo que eso es importante. Él habla de aspectos procesales. A mí me gustaría saber, soy un ignorante en ese aspecto del punto de vista interno del Parlamento, si no hay también razones políticas para este retraso. Pero por otro lado, tengo la impresión que esto es un reflejo de otras cosas que suceden en todas las áreas de la Unión Europea. Es decir, no existe una política de seguridad común, no existe una política de relaciones exteriores común. ¿Por qué habría de existir una política de comunicaciones común? Sí, sería un reflejo más de lo que está ocurriendo. Se podría avanzar, pero yendo concretamente a la pregunta que tú formulas, yo creo que depende de los países y depende del interés. En el caso específico que a mí me compete, yo vengo de Holanda, hay una disposición incluso del ministerio o de los ministerios para apoyar iniciativas que puedan ser llevadas a través de los medios de comunicación y fundamentalmente a través de la televisión. Esto ha dado origen a numerosos debates, podemos hablar de eso más adelante en el programa, pero creo que hay una suerte de compromiso de parte del Estado holandés para tratar de propagar políticas de la Unión Europea. La pregunta que habría que hacerse es ¿qué es lo que busca? Justamente lo que decía Jean-Paul, ¿busca entregar una información acerca de las buenas cosas que hace la Unión Europea o busca crear un espacio de diálogo y de discusión para el futuro, que es lo que realmente nos importa? Diputado Herrero Tejedor, bueno, posiblemente tenga una respuesta a esto mismo que se acaba de hablar ahora, pero ¿cree usted los medios en algunos países suelen propagar la impotencia que sienten los ciudadanos que se sienten lejos de las decisiones que se toman en Bruselas? Y por el contrario, desde aquí se suele acusar a los medios de concentrarse en los asuntos locales o, en el mejor de los casos, de tomar aquellas noticias que son sensacionalistas. ¿Está divorciada, en su opinión, la política europea de los medios europeos? Bueno, vamos a ver, dos partes. Antes de contestar directamente a esa pregunta, déjame decirte que, en mi opinión, lo que ha dicho Jean-Paul está muy ajustado a la realidad y yo comparto mucho su criterio. Yo creo tiene que ver esa consideración con la pregunta que me formulas, en la medida en que yo creo que muchas instituciones europeas, sobre todo muchos responsables, muchos funcionarios, una de las cosas que más tristeza me dan es que la política de comunicación no está en manos muchas veces de periodistas. Pondré un ejemplo muy claro. Cuando yo hablo con los corresponsales de la prensa extranjera en Bruselas y les pregunto qué experiencia tienen a propósito de su trabajo, me dicen cosas tan elementales como que muchas veces tienen que traducir las notas de prensa, las comunicaciones que reciben, las tienen que traducir a un lenguaje que sea capaz de ser entendido por los ciudadanos, porque no son notas que estén redactadas, digamos, con un criterio periodístico, sino más de carácter funcionarial. Ahí hay una especie de rigidez a la hora de permitir que se pueda comunicar con unas palabras más sencillas, más accesibles para los ciudadanos europeos. Eso por una parte. Y luego hay una obsesión por la propaganda y yo creo que eso es lo que peor podemos hacer y lo que más daño le está haciendo a una verdadera política. Y yo creo que efectivamente la idea de Europa no tiene por qué ser una idea compartida por todos como benéfica. Europa es
probablemente muy abstracto, demasiado abstracto. Lo que sea Europa es algo que todavía es percibido de manera muy dispar por cada uno de los ciudadanos y por cada uno de los países, si me apuras. Y por lo tanto, pues si lo que pretendemos es hablar bien de Europa, pues estaremos cometiendo una equivocación. Europa tiene cosas positivas, cosas negativas y cosas regulares. Y lo que hay que hacer es permitir que todas las voces se escuchen en un verdadero debate que permita poner en cuestión las cosas de las que estamos hablando en Europa para que la gente se interese a través del debate. Esa es la primera consideración respecto a una cosa que ha dicho Jean-Paul, muy ajustada y muy cierta desde mi punto de vista. Y luego efectivamente hay un divorcio en la medida en que, vamos a ver, lo que hay es una mala, el punto de partida de las políticas que hasta ahora, o de las iniciativas que hasta ahora se han puesto en marcha para comunicar Europa, parten de un presupuesto que es un presupuesto desde mi punto de vista muy equivocado, y es, de acuerdo, seamos receptivos ante aquellos ciudadanos que se interesen por Europa. Pero los ciudadanos que se interesan por la idea europea son muy pocos. Entonces, si alguien va a preguntar a las oficinas de información o o al propio Parlamento Europeo, a la Comisión o al Consejo, es decir, si hay una actitud activa por parte de algún ciudadano de buscar información, la va a obtener. El problema es que el porcentaje de ciudadanos que se interesan voluntariamente por Europa es muy bajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer no es esperar a que los ciudadanos vengan a nosotros, sino ir nosotros a los ciudadanos. Y la manera de acudir a los ciudadanos, solo puede ser una, que es utilizar los medios de comunicación. Y además los medios de comunicación más próximos a los ciudadanos. No ya solo los grandes periódicos nacionales de cada Estado miembro, sino a través de los periódicos locales, de las emisoras locales de radio, de las emisoras de televisión, por supuesto de las nuevas tecnologías como Internet, ir a buscar a los ciudadanos y de despertar su interés allí donde se encuentren. Ese cambio de mentalidad es el que yo todavía no aprecio en las instituciones europeas, y es lo que a mí me parece que hace falta cuanto antes. Y por otro lado, quizás tenemos un ejemplo concreto, se intenta hablar de Europa, podríamos decir, a la fuerza. Quizás este es el planteo que se hizo recientemente en Holanda, recién José Cepeda me daba pie un poco para presentar este tema, porque hubo un debate muy reciente en Holanda que se inició cuando se supo que las carteras ministeriales en el país financian algunos programas de televisión pública y privada, precisamente para tratar de instalar esta idea de Europa, ¿no? Para darle más espacio al tema Europa. Y esta revelación despertó muchas críticas de sectores que consideran esta actividad como una intromisión del Estado en la programación. Por eso me interesaría en este instante escuchar un fragmento del ministro para Asuntos Europeos de Holanda, Frans Timmermans, que se refiere precisamente a este tema. ¿Hasta qué punto puede involucrarse el Estado en mejorar la comunicación sobre Europa? Porque hemos visto una discusión en Holanda hace 2 semanas sobre, por ejemplo, el financiamiento de emisiones de televisión, incluso un programa sobre Europa hecho por un escritor muy conocido, Gerd Mack. Muchos críticos han dicho, eso no se puede. Somos responsables para el contenido del programa. Para nosotros es la responsabilidad del señor Mack y otros de hacer el contenido. Yo no tengo la voluntad de influenciar el contenido. Solamente creo que es muy importante que un programa como en Europa tiene un amplor increíble en la población holandesa. Y por eso es importante que la gente piensa sobre Europa, la historia europea, y que la gente sabe que para paz y seguridad en Europa que tenemos ahora ha habido una historia que es muy dolorosa. Este año es un año clave para mejorar justamente el diálogo sobre Europa, ya que vamos a ver que se tiene que ratificar el Tratado de Lisboa. Algunos países, Gran Bretaña por ejemplo, Irlanda, donde el diálogo no está andando bien, ¿cómo a este punto es ya muy tarde para cambiar la opinión pública? ¿Cómo realmente se puede cambiar el diálogo sobre Europa? Sí, en Irlanda es muy interesante porque en este país la gente es muy positiva sobre Europa, pero no es muy informada. Y por eso la gente quiere ser más informada. Y creo que es la responsabilidad
de nosotros y el gobierno irlandés de dar más informaciones sobre Europa. Y los medios, porque también muchos ministros dicen también los medios tienen aquí un papel enorme y que hasta ahora no se ha realmente evaluado propiamente. Claro que hay un problema, sobre todo en Irlanda, porque en Irlanda los tabloids ingleses han una influencia muy grande. Y por eso creo que la responsabilidad de los papeles y los papeles de la media es muy grande. Escuchábamos a Frans Timmermans, ministro para Asuntos Europeos de Holanda. José Cepeda, ¿el Estado holandés se mete en los contenidos de los medios públicos? De ninguna manera. Yo lo que quiero decir en primer lugar es que existe una ley de medios de comunicación en Holanda. Y esta ley establece claramente que tanto los ministerios como las organizaciones no gubernamentales pueden, si así lo desean, apoyar proyectos específicos en los medios de comunicación sin influir en su línea editorial. De tal manera que esas voces que se han levantado en Holanda para criticar lo que hace el Estado holandés son voces que son contrarias a la Unión Europea. En realidad yo creo que el Estado, y creo que ya hemos pasado la temporada, digamos, del neoliberalismo absoluto, creo que el Estado tiene la obligación de facilitar y de equilibrar los flujos de información, no de controlarlos, no de manipularlos, no de utilizarlos para fines políticos particulares, pero crear un espacio subvencionado por el Estado para discutir la Unión Europea me parece que es altamente deseable. Es decir, lo que no se hace en otros campos, el Estado trata de compensarlo. Yo creo que se trata de iniciativas que hay que alabar y no criticar así desordenadamente. Jean-Paul Martos, ¿cómo es la situación y sobre todo cómo es la situación en Bélgica? Bueno, en Bélgica el Estado también tiene la posibilidad de apoyar programas de televisión o revistas o diarios. Eso participa de la ley de financiamiento de la prensa bajo el título del apoyo a la diversidad y a la pluralidad de la información, eso, proteger opiniones diversas. Yo creo que hay muchas revistas, muchos programas que aceptan financiación del Estado bajo criterios neutros, como se dice. Es que no se puede imponer una visión del Estado en la línea, en la manera en que una revista, un medio va a tocar un tema específico. Por ejemplo, en el caso de mi revista, Enjeux Internationaux, recibimos financiación de parte del Ministerio de Apoyo al Desarrollo, pero no hay intervención ninguna de este ministerio dentro de la programación, de la línea, de la visión de la revista. Eso hace parte de la cultura periodística en Bélgica, que implica que los periodistas tengan que continuar respetando sus criterios de independencia, incluso si reciben dinero de una administración. Yo creo que lo que sería también quizás interesante, más quizás que este apoyo directo, sería contribuir a formar a una clase de periodistas europeos, en el sentido de que cualquier periodista en su medio sabe que si habla de deporte, si habla de ciencia, de salud, de diplomacia, siempre hay un ángulo europeo. El problema que tenemos en la prensa es que hay especialistas basados en Bruselas que tienen que tocar de algunos temas, muy pocos temas, y no pueden dar esta visión de que Europa está presente en todos los temas que nos interesan a nosotros los periodistas y los ciudadanos, y formar a los periodistas a nivel local, a nivel nacional, en una área mucho más amplia sobre la dimensión europea de las cosas concretas que ocurren en Europa. Me parece ser quizás una manera, quizás se puede hacer dentro de escuelas de periodismo, pero me parece una manera muy eficaz a largo plazo de favorecer un espíritu europeo entre los periodistas. Foro Europeo, desde nuestros estudios en Bruselas. Continuamos en el Foro Europeo desde Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo. Diputado Luis Herrero Tejedor, ¿cree usted es deseable contar con una voz unánime europea? O en otras palabras, ¿cómo dar cuenta de la divergencia en el continente? Porque, como sabemos, hay quienes quieren más Europa y están los que quieren menos Europa. Los tienen derecho a ser escuchados, exactamente el mismo. Es decir, partiremos de un punto de partida muy equivocado si creemos que
de Europa solo podemos hablar bien o solo podemos hablar en los términos en los que quieren determinadas personas. Hay que albergar todas las opiniones, todas, incluso la de los euroscépticos. Es una manera también de construir la idea europea. No, las unanimidades son muy incompatibles desde mi punto de vista con la idea de comunicar nada. Y lo que hay que hacer es precisamente albergar la diversidad de opiniones y la discrepancia de criterios. Se ha visto con bastante claridad que hay, en fin, países que tienen una sensibilidad, por ejemplo, frente al Tratado Constitucional y otros que tienen una sensibilidad distinta, y hay que respetarlas, y no solo hay que respetarlas, sino que hay que publicitarlas, tanto unas como otras. Por lo tanto, huir de la unanimidad es una urgencia desde mi punto de vista, y cualquier política que trate de evitar las voces críticas o trate de evitar, digamos, dar a conocer los problemas o las situaciones complicadas en las que se encuentra el proceso de construcción europea, hará un flaco favor a la idea de la comunicación. Pero fíjese que las discrepancias de criterios precisamente no han dado muy buenos resultados porque precisamente han demorado el proyecto europeo. Usted lo señalaba muy bien, recordaba el caso de las elecciones, por ejemplo, el referéndum que hubo en Holanda y en Francia con el Tratado Constitucional. No tenemos tampoco una prisa excesiva, quiero decir, no se trata de correr a cualquier precio. Yo creo que una de las razones, esta es una opinión muy personal, por supuesto, no tengo tampoco un conocimiento directo del asunto, pero me da la impresión, por las informaciones que he ido recibiendo y por mi propia, digamos, capacidad para entender la situación, que en gran parte el no al referéndum del Tratado Constitucional en Francia era como decir, están ustedes yendo muy deprisa, ¿no? Se ha producido un efecto, un factor decisivo desde mi punto de vista, que ha sido la ampliación. De golpe y porrazo, la Unión Europea ha pasado de ser una unión a 15 a ser una unión a 27. Y eso es un cambio muy cualitativo. Y además el Tratado Constitucional pues marcaba también un paso hacia adelante que los ciudadanos quieren entender primero, quieren saber a dónde vamos, qué es lo que pretendemos, cuál es qué pérdida de soberanía supone la construcción de la idea de la Unión Europea cada vez que damos un paso hacia adelante, y nosotros tenemos la obligación de ir al ritmo necesario para que esos procesos sean entendidos y sean respaldados, porque lo que no se puede es construir la idea de Europa de espalda a los ciudadanos. Europa funcionará si los ciudadanos quieren, no porque en una reunión del Consejo de repente 27 jefes de Estado o de Gobierno se pongan de acuerdo en una determinada política, la convierte en buena necesariamente, porque los ciudadanos son los que tienen la soberanía europea y por lo tanto son los que tienen que dar su opinión y tienen la última palabra, y todo lo que no sea dar cabida a todas las opiniones de los ciudadanos, insisto, a todas, a las buenas, a las malas y a las regulares, todo lo que no sea eso es cometer una gran equivocación. Todo lo que suponga querer ir deprisa será una gran equivocación. Habrá que ir al ritmo necesario para que los cambios sean entendidos. Esa es mi opinión. José Cepeda. Sí, yo quisiera decir dos cosas porque si no se nos va a acabar el tiempo. La primera, que respecto de lo que ha dicho Herrero Tejedor, él ha señalado una cosa que es fundamental. Yo creo que una coordinación continental, y en este caso una coordinación de la Unión Europea, para darle espacio a miradas diferentes, es absolutamente imprescindible. Y para preservar las singularidades culturales, a lo cual se ha abocado durante muchísimo tiempo diversos países de la Unión Europea. Y hay un gran pensador francés que se hacía una pregunta, se le dio título a un libro incluso de ella, ¿podemos vivir juntos? Claro que sí, pero en la medida que nos respetemos unos a otros. Es decir, curiosamente son las ideas diferentes las que hacen más fuerte a la democracia, digamos. Si tuviésemos solo una idea y si nos dedicáramos solo a propiciar un mensaje, estaríamos debilitando a esta gran fuerza, digamos, a esta potencia tranquila que puede ser la Unión Europea. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, porque si no, no voy a tener el espacio para ello, es que aquí sucede una paradoja increíble respecto de la comunicación. Yo creo que es dificilísimo encontrarle en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo a un solo personaje que diga que la comunicación no es importante, como es difícil en cualquier otro ámbito de la vida. La comunicación es fundamental. Con ella podemos hacer todo. Sin ella tenemos un grave problema. Es decir, la comunicación es poder, la comunicación es conocimiento, etcétera, etcétera. Pero a la vez no estamos dispuestos a crear mecanismos y a dotarlos
de presupuestos para hacer efectiva esa misma comunicación. Es decir, aquí hay una suerte de inconsciencia premeditada. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a acelerar los tiempos en un sentido, y que es en poner el piso. Yo creo que una buena política de comunicación le faltan muchos años para construirla, porque se trata de una construcción conjunta, no es de una sola idea. Entonces, pero el piso por lo menos deberíamos tratar de avanzar en ello. Jean-Paul Martos. Sí, bueno, comparto también la visión de Luis Herrero Tejedor sobre hay que ir al ritmo de la población europea. Pienso que a veces los políticos tienen que adelantar, tomar riesgos, a veces tomar decisiones que no son aceptables a cierto punto por la población, y eso tienen que esperar la sanción de los electores después de haber tomado esta decisión. Ahora, creo también que a veces los políticos toman riesgos, pero de grandes riesgos de buena calidad, y sí también aceptan escuchar a la población. Y creo que hemos llegado al punto en que hay que escuchar mucho más a la población que lo que se hizo antes. Yo creo que la comunicación es muy importante desarrollar la profesionalidad de la comunicación, desarrollar estrategias bien concebidas, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo de Europa es la definición del porvenir de Europa, del modelo europeo, del poderío europeo. Un ejemplo comparativo. Bueno, ha habido en Estados Unidos, durante la presidencia de George Bush, una serie de grandes profesionales de la comunicación que han tratado de cambiar la imagen de los Estados Unidos. Y a pesar de su calidad y su profesionalismo, no ha cambiado. Y yo creo que es fundamental bien imaginar que para comunicar bien sobre el mensaje hay que crear una visión, hay que crear un proyecto, y eso es el debate más importante. Antes de pensar en comunicar, primero tenemos que pensar en qué tipo de Europa queremos, y la Comisión tiene que expresar las diversas maneras de ver este porvenir europeo. Eso es, yo creo, su alma, es ser la representación de un aspecto fundamental del proyecto europeo, que es el debate democrático, la diversidad, la pluralidad. Yo ya voy a ir concluyendo este debate hoy. Simplemente voy a requerir de cada uno de los invitados una última reflexión, y comienzo con el diputado Herrero Tejedor en este sentido. Recién lo mencionaba Jean-Paul Martos, la necesidad de establecer una comunicación bidireccional, podríamos decir. Y usted mencionaba, diputado, que hay una dificultad inicial y que tiene que ver con instrumentar, dar los elementos para poder llevar a cabo esta estrategia en Europa. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para conseguir esta suerte de base jurídica, como usted decía, para poder llevar a cabo la estrategia de comunicación europea? Bueno, yo creo que en este momento esa respuesta la tiene la comisaria Wallström. Yo creo que el Parlamento, en los dos últimos informes sobre la materia, ha animado a la Comisión a que busque los elementos adecuados para conseguir esa base jurídica, porque existen esas posibilidades, digamos, de carácter procesal, como decíamos antes. Yo creo que hay una cierta unanimidad en el Consejo Europeo también. Es curioso porque en esta cuestión de la política de comunicación hay una proximidad de criterios entre el Parlamento y el Consejo, y sin embargo es la Comisión la que está utilizando digamos, discursos más retardatarios, más dilatados en el tiempo. Y yo creo que la comisaria es la que tiene que impulsar. Yo no sé por qué no ha llegado todavía al Parlamento el informe que es consecuencia del libro blanco sobre la política de información y comunicación. Ella prometió que estaría inmediatamente después de las vacaciones de Navidad. Estamos ya en el mes de febrero y no hay noticia todavía de ese informe. Yo creo que es ella la que tiene que darle un poco más de celeridad a sus acciones. José Cepeda, brevemente, y para interiorizar a nuestra audiencia, hay un proyecto en marcha, es el proyecto de Radio Europa. ¿En qué consiste y cómo debieran operar las emisoras europeas para darle contenido a este proyecto? Va a comenzar el día 1 de abril en diversos idiomas conocidos en Europa, en español, en alemán, en Francia, en rumano, en checo, por citar solo algunos de ellos, en italiano, en portugués. Y la idea es tener producciones sistemáticas intercambiables entre las emisoras que forman parte del consorcio. Es una iniciativa hecha a pulso, con gran voluntad de parte de los participantes, con gran optimismo,
pero a mí en lo personal me gustaría ver un proyecto de esta naturaleza enmarcada un poco en los principios que se han esbozado en esta discusión, que fuera parte de una planificación más centralizada y más acotada al tema principal, que es el debate, la posibilidad de que la gente opine, escuche, sea escuchada y a la vez se le pueda contestar a ella. Y esa es una aspiración que está pendiente y que yo espero que el próximo año podamos llevarla a la práctica. Y por último, Jean-Paul Martos, ¿cree usted, tiene expectativas, guarda esperanzas en que tengan lugar esta suerte de proyectos que respondan o den una suerte de respuesta a las pretensiones de Bruselas? Sí, yo creo que, bueno, yo espero mucho de realmente de una mejor comunicación del tema de Europa, no en su manera institucional, pero el tema Europa, porque pienso que mucha gente todavía en Europa, como no se da cuenta tampoco del impacto de la globalización concretamente sobre su vida cotidiana. Yo creo que todavía mucha gente no se da cuenta de que ya no se puede decir desinteresarse de lo que está pasando en las instituciones europeas. Y creo que es fundamental que esta política de comunicación, como se llama, tenga como uno de sus objetivos realmente favorecer una participación ciudadana crítica, pero lo que implica una toma de conciencia de parte de todo el mundo, de los ciudadanos, de la importancia de Europa, no como institución realmente, pero de algo, es un proyecto primero, un proyecto político, casi filosófico, pero también es algo muy concreto que impacta cada día en todo lo que hacemos, que sea el consumo, la cultura, la religión, todo. Creo que eso hay que ir hacia esta visión de favorecer una comprensión de que Europa realmente hace parte de nuestra vida cotidiana de todo el mundo. Jean-Paul Martos, director editorial de Angers International, colaborador de Le Soir, le agradezco mucho que nos haya acompañado. José Cepeda, muchas gracias por venir aquí al estudio nuestro en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y también un agradecimiento especial a Luis Herrero Tejedor, periodista y eurodiputado del Partido Popular, que gentilmente nos atiende desde Madrid. Muchísimas gracias también. A ustedes. Muchas gracias por haber participado en este foro europeo desde Bruselas y será hasta una próxima emisión. Gracias.